El tema de esta mañana, la gracia de la segunda oportunidad. ¿Cómo lleva como título? La gracia de la segunda oportunidad. Significa entonces que es renacer y redimirnos y redimirse. Porque ese es el deseo de Dios con todos nosotros. Si Dios constantemente toca nuestras puertas o está pendiente a nosotros a través de su Espíritu Santo, a través del ejército y los mensajeros conocidos como ángeles, es porque Él quiere de alguna forma u otra influir en nuestras vidas para recibir aquello que Él nos ha dado. Hemos estudiado a través de la lección el amor de Dios, el cuidado de Dios. Hemos podido leer y escuchar personas hablar de las parábolas de Dios. Pero realmente Dios en todo momento, y yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana, lo que Él quiere hacer contigo es asegurar la eternidad para ti. Eso es lo que Él quiere hacer. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Todo lo que nos sucede por alguna razón, sea por nuestra decisión, sea porque Dios lo ha querido, o sea por un ataque del enemigo, Dios siempre utilizará eso para darte la oportunidad de permanecer en Él para alcanzar la salvación y la vida eterna que Él quiere darte. No es cuestión de probarte, no es cuestión de que tú pases mal tiempo, no es cuestión de que te encuentres desesperado, es cuestión que Él quiere que cuando tú estés pasando por alguna situación tú puedas mirar más allá a través de los ojos de la fe y ver que Dios quiere manifestarse en tu vida para darte aquello que Él tanto prometió hace más de 6,000 años atrás. Pero a veces nos enfocamos en tantas otras cosas y nos olvidamos en la esencia de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y lo maravilloso de Dios, hermano Vega, hermana Cabán, es que Él siempre intentará de darnos una segunda oportunidad. Amén. Amén. Hay algunos que se han aprovechado y ya llevan que no se pueden contar las oportunidades que Dios le ha dado, ¿verdad que sí? Porque a veces podemos sentirnos tan cómodos que pensamos que siempre habrá una oportunidad. Y la realidad es que no siempre será así. En la Biblia encontramos historias que nos dejan saber que sí Dios dio una oportunidad, pero luego el pueblo o la persona se apartó de Dios. Y en ese aparte que estaba, en esa distancia que se encontraba de Dios, algo sucedió que no le permitió decir: Señor, gracias por la segunda oportunidad. Hay personas que apenas tuvieron la oportunidad, y es el caso de Sansón. ¿Recuerdan de Sansón? Sansón no fue un personaje muy fácil y gobernó por 40 años. Y cuando ya iba a morir, ¿qué hizo? Se reconcilió con Dios. Hay personas que pueden tener esa oportunidad. Pero ¿por qué esperar hasta un momento de aprietos cuando Dios quiere darte el momento de gozo, de felicidad, de fuerza, de valor en vida y con tiempo para que puedas entonces no solamente vivir esa experiencia, sino compartirlas con otros, que es la realidad de nuestro asunto? El libro de Jonás es una historia fascinante, porque allí nos muestra cómo Dios, ese Dios tan maravilloso del cual predicamos, es misericordioso y brinda segundas oportunidades. Y no solamente brinda segundas oportunidades, sino que Él se acerca a nosotros para que podamos arrepentirnos o podamos mantener esa relación con Él. Dios siempre, y déjenme aclarar esto, todos los días que usted se levante, Dios hará todo lo posible para que usted mantenga su relación con Él. ¿Usted sabía eso? Para eso existen los ángeles. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. ¿Y qué hace? ¿Y para qué los defiende? Para que usted siga con vida. Solamente los defiende para que usted siempre pueda vivir en Dios y por Dios, para honra y gloria a su nombre. Cada vez, Josué, que tenemos un contacto con alguien durante el día, es una oportunidad que Dios nos da para poder decir: el Dios que me ama a mí, también te ama a ti.
Y Dios quiere que nosotros podamos, aquellos que se han sentido alejados, y quizás estoy hablando con uno hoy, a través de las redes, que se han alejado de Dios y han sentido que Dios está llamando y llamando y llamando, pero no saben cómo hacer para poder regresar. Porque puede ser que estén pensando que Dios no quiere darle la segunda oportunidad, o pueden estar pensando que ha ido muy lejos para poder recibir esa oportunidad. Pero Dios ha sido bien claro. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3. Y si tú me escuchas, dice él, y abres la puerta, ¿qué voy a hacer? Entraré contigo, cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. Ese es el deseo de Dios constantemente. Ese es el evangelio en sí, en su esencia, en su pureza, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Jonás, ese personaje que escuchamos en las historias de los niños y que me encanta, especialmente cuando hacen el dibujo de la ballena tragándose a Jonás, que no sabemos, ¿verdad? La Biblia dice que fue un gran pez, algunos entienden que fue una ballena, algunos han pensado que puede ser un pez que desconocemos todavía, pero realmente yo les puedo decir que el milagro no se puede explicar, pero la palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Y lo interesante es que la palabra de Dios dice que él estaba dentro del gran pez orando. ¿Cómo será posible eso? No sé. Pero es posible, porque Jonás lo hizo. Y Jonás fue llamado por Dios para ir a la ciudad de Nínive, que todos conocemos, y tenía que proclamar un mensaje de arrepentimiento. ¿Qué pasaba con Nínive? Pues Nínive era uno de los pueblos de los asirios y era un pueblo muy, si puedo decirlo, malo. Eran expertos en la tortura, en el maltrato y en especial en honrar a sus dioses como fuera posible para mantener su ira en calma. Si acaso usted se está preguntando, vaya al capítulo 1, versículos 1 al 3. Vamos a leer allí en Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Le estaba pidiendo un mensaje para que diera un mensaje que no iba a ser muy fácil. Imagínense usted ahora cómo está la cosa en el siglo XXI, ir a la ciudad de Nueva York y dar ese mensaje que Dios le está pidiendo que le llevara a Nínive. Mensaje que era de arrepentimiento. Y en este siglo no debe ser muy fácil dar ese mensaje. Actualmente no es fácil predicar el mensaje en las ciudades, a toda boca, como se hacía en la antigüedad. Yo recuerdo que cuando me criaba, había veces que mi papá y mi mamá, misioneros al fin, en el sentido, ¿verdad?, de compartir el evangelio, iban con un autoparlante en los carros a predicar, o en la esquina de una plaza en Bayamón, donde fue que conocimos el mensaje. Y en aquel tiempo la gente escuchaba y podrían pasar 100 personas y si acaso una se paraba para pedir oración. Pero se estaba predicando el evangelio. Y eso era lo mismo que iba a hacer Jonás. A Jonás no se le dijo todos se van a arrepentir. ¿Qué dijo el Señor? Ve y predica. Eso fue toda la instrucción que Dios le dio. ¿Y qué pasa con Jonás? Y Jonás se levantó para ir a Nínive, para huir de la presencia de Jehová. ¿Y cómo es posible que una persona pueda huir de la presencia de Jehová? ¿Se podrá huir de la presencia de Jehová? ¿Qué dice el Salmo 139? ¿A dónde oiré de tu espíritu? Si yo me voy a lo más profundo del mar, ¿qué pasa? Allí está. Y pasó con Jonás. ¿Dónde fue Jonás con el pez? A la profundidad. Si estoy en lo más alto, si escalo a lo más alto, ¿qué pasa también? Ahí tú estás. No hay forma de huir, pero Jonás pensó que podía, cuando dice huir, es que quería salir de la oportunidad de acercarse a Nínive, quería ir al lado contrario, para evitar tener entonces la oportunidad de llegar a Nínive. Y dice allí que huyó de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope.
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabes? Ese es el engaño más grande que el enemigo puede hacernos pensar, que nosotros podemos huir de la presencia de Jehová. Lo pensó Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Nos dice el libro de Génesis capítulo 3. ¿Quién encontró a Adán y a Eva? Dios. Dios le dijo. ¿Y qué dijo Adán a Dios? Escuchamos tu voz y tuvimos miedo y nos escondimos. Hermano querido, si la presencia de Dios fuera algo para destruirnos, entonces debemos tener miedo. Por eso es que dice Apocalipsis, y hago este paréntesis, en el capítulo 6, de que muchas personas desearán que las piedras caigan sobre ellos y se esconderán en cuevas cuando venga Jesucristo por segunda vez. Porque saben y entienden que esa presencia que no soportan, quieren entonces desaparecer de su presencia porque les va a destruir. Pero ¿qué pasará con aquellos que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17? Dicen que serán arrebatados juntamente con aquellos que resucitarán primero, que son los muertos en Cristo Jesús. Y nos encontraremos con ellos para encontrarnos con Jesús en el aire. ¡Qué bendición! No tendremos que temer. La presencia de Dios para algunos será algo destructor, poderoso en aquel tiempo, en el tiempo final, pero para el pueblo de Dios será una luz gloriosa, una luz que traerá gozo, y por eso vamos a decir, hermano querido, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Para que usted entienda un poquito de Nínive, Nínive es la antigua ciudad renombrada por su grandeza y su significado histórico. Se encuentra en lo que hoy nosotros conocemos actualmente como Irak. Específicamente, las ruinas de Nínive se pueden encontrar en las afueras de Mosul, que es una ciudad importante en el norte de Irak. Esta ubicación está situada en la orilla oriental del río Tigris, que ha sido una constante geográfica desde tiempos antiguos. Siempre se ha visto. La ciudad de Nínive una vez fue la floreciente capital del imperio asirio. Ocupa un lugar significativo en la historia bíblica, que lo estamos viendo ahora con la historia de Nínive, y en la narrativa de los profetas menores, particularmente en el libro de Nahum, no en el de Jonás, en el libro de Nahum. ¿Qué pasaba con Nínive? Pues mire, Nahum 3.1 nos dice que Nínive se conocía y era simbolizada por la reputación que tenía de violencia y opresión. Así que no estaba muy fácil, a veces son muy rápidos en juzgar a Jonás, que desobedeció a Dios, pero Jonás vio en su mente, en la parte humana, que estaba imposible de hacer por el comportamiento que tenía ese pueblo. Y fue un centro de poder esa ciudad, cultural y de religión también, con impresionantes murallas y palacios que han sido descubiertos a través de las varias excavaciones que se han hecho allá. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice allí: y Jehová dispuso un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Jonás huye de la presencia de Dios, se monta en el barco, paga su pasaje, y cuando paga su pasaje se va a dormir en la parte de abajo del barco. Y fíjense que interesante, se levanta la tormenta, están los tripulantes deseosos de asegurarse de que el barco no se hundiera, y empezaron a sacar cosas, porque era un barco de carga, ¿no?, de transporte marítima, y están haciendo todo lo posible para que no se hundiera, de tan grande que era la tempestad. ¿Y qué hacía Jonás? Durmiendo. ¿A qué historia se le parece esa? A la de Jesús.
Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo era posible que Jesús estuviera durmiendo mientras estaba? Pues miren, estos dos personajes importantes, en especial Jesús, estaban rendidos, dice la palabra. Y cuando tú te rindes, Josué, después de salir del kiosco, ¿qué pasa? Hay que descansar. Uno tiene que dormir y nos pasa todo, ¿verdad? En un momento dado he visto a mi hijo después que su hijo y los sobrinos de él le sacan el jugo, él sentado en el sofá se quedó ahí y tú puedes hablar duro y él no sabe lo que pasó. Y Jonás estaba en esa situación. Ahora, ¿usted sabe lo que me preocupa de la situación de Jonás? Que Jonás, al igual que nosotros, tenía una misión: predicar un mensaje de arrepentimiento. Hoy tú y yo tenemos esa misma misión. La iglesia tiene esa misión. Pero puede ser que la iglesia se encuentre en el mismo instante que se encuentra Jonás, que bajo la tormenta que estamos viviendo ahora en el mundo, ¿qué hacía Jonás? Durmiendo. Y a veces inconscientemente nosotros podemos rechazar la misión que Dios nos ha dado para poder sentirnos entonces cómodos y tranquilos y pensar, si yo no lo llevo, otro lo hará. Pero Dios desea que tú seas un mensajero. Y por eso es el Dios de las segundas oportunidades. Es aquel Dios que quiere que tú sientas el gozo de compartir este evangelio tan poderoso y de ayudar, de servir y de amar. Nos dice la palabra que después que surge esta gran tormenta, los hombres le preguntan a Jonás, ¿qué podemos hacer? Jonás dice, hello, yo soy el problema. Échame en el mar y se va a acabar el asunto. Y eso es interesante esto. Ellos estaban buscando con sus dioses cuál era el problema, como pasa hoy en día, que el mundo está buscando y respuesta de sus dioses que no están respondiendo porque no son nada. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, nuestro Dios, está allí presente esperando una respuesta de nuestra parte. Y Jonás, reconociendo lo que estaba pasando, su desobediencia, le pide que lo lancen. Y la palabra de Dios nos dice que tan pronto lo lanzaron, ¿quién estaba esperando? No una ola gigante, no ahogarse, sino que Dios estaba haciendo provisión para que él estuviera en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Mírense cómo trabaja el Señor, que Él siempre nos da una oportunidad de meditar en lo que hemos hecho. Y así obra el Espíritu Santo en nosotros. Y tú sabes muy bien, y yo sé muy bien, cuándo nos alejamos de Dios o dónde estamos fallando. Pero Jonás no quería pensar en eso. Jonás quería dormir, y eso fue lo que hizo, se acostó a dormir. Pero ahora que se encuentra que lo lanzan al mar, ¿a qué distancia se encontraban de la orilla? Yo no sé. Pero con una tormenta, no importa si tú tuvieras a 100 pies de distancia de la orilla, no está fácil sobrevivir eso. Usted sabe muy bien lo que ha pasado con nuestros turistas amigos que llegan a Puerto Rico, o a nuestros mismos ciudadanos cuando entran al mar, cuando está picado, como decimos acá en Puerto Rico, y hay corrientes submarinas, cosas difíciles pasan. Pero Jonás es lanzado allí, y mientras él está siendo lanzado, ya Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Salvarle la vida a Jonás y hacerlo meditar en lo que había hecho. Dios hizo una pausa en medio de la tormenta porque la detuvo también. Pero ahora Jonás se encuentra en la oscuridad, dentro de la barriga de un gran pez. Y yo no sé si olía bueno o no olía bueno, pero el pez, después de estar pudriéndose, no huele nada bueno, y en digestión menos todavía. Tuve el privilegio de pescar con mi tío en Fajardo. Y él usaba el calamar para pescar, y créanme que después de uno estar poniendo el calamar en el anzuelo y tirando las manos allá en Fajardo, en las Croabas, la peste se quedaba en las manos por días. Ni el limón sacaba eso. A veces me daba hasta náusea, querida hermana, de comer, porque parecía que me estaba comiendo el calamar crudo.
Y Jonás se encuentra allí, en este ambiente, pero Jonás no está preocupado dónde se encuentra, está preocupado de que si Dios hizo provisión de ese pez, Dios puede hacer muchas cosas más. Y mientras él está allí, dice la palabra que él eleva una oración. Ese es el capítulo 2, versículo 1 y 2 que leímos. El hermano Bianca leyó. Dice allí, y oró Jonás a Jehová. ¿Qué dice ahí? Su Dios, del Dios que él estaba oyendo. Ahora que dice la palabra que era su Dios. Aunque Jonás quería olvidarlo, era imposible. Porque cuando Dios impresiona tu corazón, y tú sabes muy bien con quién estoy hablando en esta hora, está difícil que tú lo puedas olvidar al 100%. Hay personas que pudiesen haberse alejado de Dios por años, pero cuando hablas con ellos, siempre dirán, pero Dios hizo esto, o Dios me salvó de esto, o Dios hizo este gran milagro en mis hijos, en mi familia. Y Jonás se encuentra allí, dice, y oró Jonás a Dios, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, fíjense qué interesante ahora la oración de Jonás, y vamos avanzando. Invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Estaba angustiado Jonás? Sí, porque no sabía cuál iba a ser su futuro. Dios no había dicho cuál era su futuro. Dios hizo provisión del pez, Dios escucha su oración, pero Dios no le dijo, yo te voy a salvar y no vas a ir a Nínive. Dios nunca le dijo eso. Dios escucha su oración y dice la palabra aquí, y Jehová me oyó. Alabado sea su nombre. Así que no importa en cuán profundo estés y te sientas lejos de Dios, tú clama a Dios donde quiera que esté. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a escucharte. Esa es la experiencia de todos nosotros en algún momento dado. En momentos de desesperación, en momentos de enfermedad, en momentos de soledad, en momentos de intranquilidad y preocupación. Cuando clamamos a Dios, ¿qué hace? Responde, porque esa es su promesa. Él ha dicho que te escuchará. Recuerdo una vez como pastor de distrito que salí a visitar, y cuando salí a visitar, que acostumbraba a salir a visitar los lunes, martes y miércoles, cada día visitaba a un grupo diferente porque me tocaban 3 iglesias, y los jueves trabajaba en construcción en la iglesia, cualquier cosa que era necesaria, y los viernes para hacer diligencia en la iglesia, y los sábados pues ya usted sabe cómo es la vida, ¿verdad?, de un ministro. Pero recuerdo que cuando la persona que estaba conmigo me preguntó, pastor, ¿para dónde vamos? Yo le dije, ¿qué te parece si oramos y Dios nos dice para dónde vamos? Así que oré, y me ha pasado en varias ocasiones. Cada vez que salgo deseo que Dios me dirija para visitar, ¿verdad? Y en una de tantas ocasiones recuerdo que yo le dije a la persona, vamos a tal lugar. Tan pronto terminamos de orar, hermano, sentí en mi mente la impresión de visitar aquella familia. Y cuando llegamos, la hermana estaba llorando, estaba sola en su casa. Y me dice, Dios los envió aquí. ¿Escucha Dios nuestras oraciones? Por la gracia de Dios nos quedamos allí casi una hora, escuchando, hablando y orando. Y cuando salimos, la persona estuvo en paz y Dios resolvió su situación. Jonás está en el vientre de este gran pez, y él dice aún más, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ya estaba a punto de morir, porque eso es lo que le esperaba, decía él. Yo voy a morir, yo no voy para ninguna parte, porque he traicionado a Dios, podrá algunos pensar. Oh, amigo querido, pero cuando tú clamas a Dios como hizo Manasés, Dios te atiende. No solamente te escucha, te atiende. Yo no sé qué situación tú has pasado en esta semana. No sé cómo llegaste y qué estás pensando desde que llegaste aquí, pero yo quiero decirte,
Dios te escucha. No tienes que pedirle a otra persona que ore y clame por ti. Muy bien, el pastor, yo como ministro clamo por muchas personas. Pero tú también puedes clamar porque Dios ha prometido. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no has visto. Yo he llegado a una conclusión, que las cosas grandes y ocultas son los milagros que Dios hace. Que desconocemos de ellos, pero cuando suceden decimos, ¿cómo es posible? Porque Dios así lo hace. Y escucha tus pensamientos, aún sin decir la palabra, Dios te está escuchando. No tienes que decirlo en voz alta. Puedes decirlo en tu corazón, en tu mente, y Dios responde. ¿A cuánto me ha pasado eso? ¿Cuántos muy bien pensaron algo y durante el día les sucede lo que pidieron? No hay nadie que tenga esa experiencia. Amén, yo la he tenido. La última experiencia que tuve, bueno, de tantas, pero voy a decir una que me marcó y me hizo la tarde poderosa. Yo estaba con mi esposa, iba de camino para buscar a su hermana, mi cuñada, para salir. Y yo había pasado la máquina al patio, pero estaba bastante calientito ese tiempo. Y cuando íbamos para casa de mi cuñada, yo le digo a mi esposa, llama por favor a fulana y dile que me prepare un vasito de agua de coco frío. Y ella le dice, ¿qué le voy a preparar yo un vasito de agua de coco frío? Si ya Dios me dijo lo que tenía que hacer, el Señor ya me habló. Y yo, Señor, yo decía, estará pensando en el hombre del kiosco, yo no lo conozco, ¿cómo él va a saber que yo tenía que hacer? Le dice, no. Mi esposa me está hablando y me dice, es el Señor del cielo, que desde esta mañana me dijo que te separara una botellita que le echó el agua de coco y la puso en el freezer. Para que cuando yo llegara 2 o 3 horas después, estuviera frita para mí. Cuando yo tomé esa botella en mis manos, era un frasco plástico, mi vida cambió al pensar, y valga la redundancia, que Dios había pensado en mí antes de yo decir la palabra. Y a veces el mundo nos distrae de tantas cosas que podemos pensar que Dios no piensa en nosotros. Oh amigo querido, tú eres especial para Dios. Hermano querido, Dios piensa en ti todos los días, 24/7. Dios sabía que Jonás podría tomar la decisión de huir, pero Dios no lo iba a hacer con Jonás. Iba a seguir detrás de él hasta que Jonás se sintiese complacido y bendecido por el Dios del cielo. Y Dios quiere hacer lo mismo por ti. Hoy es un gran día para decirle, Señor, en el pasado te he fallado, o no he sido tan fiel como tú deseas que yo sea, y yo quiero decirte que me des una segunda oportunidad. La gracia de Dios es abundante, pero quiero aclararte, es en este tiempo. Es en este tiempo. Por eso les mencioné que no siempre las oportunidades van a durar. Porque al igual que terminó la oportunidad para los antidiluvianos, para Sodoma y Gomorra, para Judas, las oportunidades también terminarán para nosotros. Y es este tiempo que necesitamos aprovecharlo. Es en este tiempo que nosotros tenemos que decirle, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo. Tú vives en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo por fe. ¿Por qué? Por aquel que me amó y su vida entregó. Amigo querido, hermano, Dios hoy te extiende la oportunidad, no necesariamente reconciliarte, porque yo no estoy predicando aquí para muchas personas que se han descarriado de los caminos de Dios. Dios te está dando la oportunidad para afirmarte en sus caminos, porque vendrán momentos donde tu fe será estremecida, pero solamente aferrados al brazo de Dios es que podrás subsistir. Y Jonás allí adentro clama, y el resultado de Jonás en su obediencia fue asombroso. Jonás llega a Nínive porque el pez que hace lo suelta, ¿verdad? Lo vomita, lo escupe, dicen algunos, a la orilla allí en tierra seca para que él cumpla entonces con la misión. Y para honra y gloria de Dios, cuando Jonás empieza a predicar,
¿Qué hace la gente, especialmente el rey? Entienden el mensaje y se arrepienten. ¿Cuántos días de ayuno, hermano? ¿Cuántos días de sacrificio hicieron ese gente? 40 días de ayuno. Y a veces nosotros un día se nos hace un poco difícil, ¿cierto? Porque tan pronto nos sentamos frente al televisor, podemos ver un anuncio de hamburguesa, otro anuncio de comida, otro anuncio de bizcochitos, de postres. ¿Y qué nos pasa? Ya queremos ir cogiendo la nevera. Así que mi consejo es que cuando usted esté en ayuno, por favor, no se siente frente al televisor, porque va a tener serios problemas. Va a pasar en un día lo que Jesucristo pasó 40 días en el desierto. Porque no va a ser fácil, porque el enemigo te va a tentar todo el momento, ¿verdad? Y la idea es que en ese momento de ayuno y oración tú puedas estar en comunión con el cielo y decirle: Señor, no quiero ser yo quien tenga control de mi vida, sino tú. Y muy bien, podemos ayudar de las redes sociales, podemos ayudar de la televisión, podemos ayudar de tantas otras cosas que nos pueden distraer y evitar que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Dice el versículo 1 al 3 de Jonás capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, así lo hizo. Miren cómo dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Quiénes hicieron? El pueblo de Nínive. Y yo hago un paréntesis aquí, familia. Padre de familia o padre. Incluyo a madre cuando digo padre de familia. Nunca pierda la oportunidad de humillarse a Dios por sus hijos. Nunca pierda la oportunidad, no importando a la distancia que se encuentren de Él, de ayunar y de interceder por sus hijos. No importa la distancia que se encuentren de Dios, Dios utilizará cualquier momento para traerlos a sus pies. Y muchas ocasiones puede ser por rebeldía o por alguna experiencia o por algo que pasó. Tranquilo. Deje de predicarles por un momento y dedíquese a orar y a ayunar. Y usted verá grandes cosas suceder. Lo digo por experiencia. Vi a mis hermanos apartarse de la fe cuando yo apenas tenía 14 años. Y no fue hasta los otros días que mis hermanos regresaron. Pero nunca escuché a mi mamá dejar de orar por ellos. No se rindió. Y mami nos predicaba todos los días, ¿sabes? A mí eran las que nos decía: vamos a hacer culto, y el culto era de 1 hora, del deseado a toda la gente, del conflicto de los siglos, la matutina, la lección y la lectura bíblica, el año bíblico. Eso era un paquete completo, un sermón todos los sábados, todos los días de la semana, además del sábado, y por las noches también hacíamos el culto familiar. Y un día, pescando con mi hermano para ir y llevarlos a la pecera que yo tenía de agua salada, encontré una carta flotando. Mi hermano estaba lejos de Dios. Y en la carta eran unas palabras que decía: esta carta se parece a mami escribiendo, suplicándole, diciéndole: no te olvides, Cristo viene pronto, regresa a sus pies, acuérdate de orar, y unos consejos maravillosos ahí. Y yo decía: esta se me parece a mami. Y le digo a mi hermano: mira, encontré una carta. Se parece a mami escribiendo. Me digo: esa es mami, dámela, que se me salió del bolsillo, me dice. Ese la había llevado en el pantalón. Y cuando nos metimos al agua se olvidó de ella y el agua la sacó. Pero ni tan siquiera es interesante lo que Dios quería hacer en su corazón. La carta no entró a mar adentro. Regresó a la orilla donde yo estaba para que yo se la devolviera a él. Y finalmente Dios contestó la oración de mi mamá. ¿Tendrán su lucha? Sí, pero hemos regresado. Y Jonás quería llevar este mensaje y Dios a través de él, pero dice que el pueblo se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios cuando se arrepiente de un ser humano? Una oveja. Se siente gozoso, feliz. Destruyó a Nínive.
En ese momento no lo hizo. Pero ¿quién fue que se enojó en vez de Dios? Jonás. Más adelante Jonás dice, no, pues que yo sé cómo tú eres, Señor. Si tú, ¿para qué me enviaste allá si tú no ibas a perdonar de todas formas? Yo sabía que tú ibas a hacer eso y Dios le dijo, pero ven acá. ¿Cuál es tu problema? Tú los creaste, tú los hiciste. Tú sabes qué es lo que yo he hecho con ellos. Vaya conmigo para que lo vea ahí, en el capítulo 4. Versículo 10. Dice, entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata, porque era de la enredadera calabaza que Dios había hecho que en la noche un gusano entrara y la eliminara. Y Jonás se enojó porque le quitó la sombra. Y él dice, ni la hiciste crecer. En una noche nació y en la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Pero era por conveniencia la compasión que tenía Jonás ahí, ¿verdad? Pero mire cómo dice ahora. Pues con mayor razón, dice el versículo 11, debo yo tener compasión de Nínive. Y a veces la gente dice, no, Dios no puede tener compasión de él. ¿Y cómo es que Dios no puede tener compasión de él? Si acabamos de estudiar la lección esta mañana, que Dios tiene un carácter de amor. Y por más mal que tú hagas, pero si vas arrepentido ante Dios, ¿qué le corresponde a Dios hacer por ti, por su amor? Perdonarte. Dice ahora, terminando el versículo, esa gran ciudad donde hay más de 120,000, mire ahora, esa es mi versión, Dios habla hoy, 120,000 niños inocentes y muchos animales. En otras palabras, mi creación también tiene parte en Nínive y yo la voy a salvar. Y eso fue lo que hice, Jonás. Tú llevaste la palabra, mi espíritu tocó sus corazones, ellos se arrepintieron y me toca perdonarlos. ¿Qué nos demuestra esta historia de Jonás? Nos enseña esta historia que Dios es un Dios compasivo y misericordioso. No le hagas caso a la gente ni al enemigo cuando te dice que no tienes perdón. No le hagas caso a la gente o al enemigo cuando te diga te fuiste muy lejos. No le hagas caso al enemigo ni a las personas o a los medios de comunicación que quieran decirte que tú puedes seguir hacia adelante solo. Escuché a una señora los otros días decir, yo no le sigo a la gente porque nadie va a morir la vida que yo tengo que morir. O sea, nadie va a morir lo que yo tengo que morir. Ni nadie va a vivir lo que yo tengo que vivir. Pues yo tengo una palabra para ella. Sí hubo alguien que murió por ella. Y sí hay alguien que vivirá por ti. Y ese es Cristo Jesús. Y el llamado que él hace a cada uno de nosotros es que yo soy compasivo y misericordioso. Que aún en la cruz pedí a mi Padre que perdonara a aquellos que me habían hecho mal. ¿Qué dijo él en la cruz? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y hoy en día hay muchas personas que no saben lo que hacen. Pero cuando se acercan a Dios, Él los perdona. A pesar de nuestra desobediencia y de nuestros errores, Él nos brinda segundas oportunidades para arrepentirnos y para volver a Él. A veces podemos encontrarnos, hermano querido, amigo querido, en situaciones similares a las de Jonás. Sí, eso nos puede pasar. Huyendo de la voluntad de Dios y ignorando sus mandamientos. Sin embargo, incluso en esas circunstancias en las que quizás te encuentras hoy, Dios está dispuesto a recibirte de nuevo cuando te arrepientas y sinceramente vuelvas a Él. Ese es Dios. Ese fue el de que el Jesucristo habló en todo momento que estuvo aquí en la tierra y le dijo a Tomás, tanto que me has visto y me has escuchado y no conoces a mi Padre. Y a Felipe,
y a todos los discípulos, porque estaban todos allí. Ustedes me han visto, me han escuchado, y ¿cómo es que no conocen a mi Padre? Si yo he venido aquí para demostrar y mostrarle a ustedes a mi Padre. Yo espero en esta mañana que este libro de Jonás te inspire a buscar esa segunda oportunidad. Porque no vas a encontrar un Dios enojado contigo, como a veces nosotros hacemos. Que cuando alguien nos falla, ¿qué hacemos? No le hablamos por unos cuantos días. Y a veces hasta nos atrevemos a decir, si es que lo estoy diciendo correctamente, ese yo no lo quiero de vecino del cielo. ¿Y quién dijo que tú ibas a entrar al cielo así? ¿Quién te ha dicho a ti que tú vas a entrar al cielo enojado? No hay break ahí. ¿Cuándo es que tienes que reconciliarte con el que tú no quieres de vecino en el cielo? Ahora. Por eso que no podemos acostarnos, ni tampoco las parejas, ¿verdad? Con el enojo. Hay que estar bien. Y Dios te espera con sus brazos abiertos. No va a estar como los nenes chiquitos. Ayer mi nieto, yo estaba compartiendo con él, que quizás ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Por lo mucho que me siento orgulloso de él y de JP, que es el segundo ahora que nació. De hecho, yo lo tengo aquí. El gordito ese. Ayer Dani cogió la comida del gato y le echó en el bol. Y Dani le gusta jugar con camiones. Y le dije, Dani, no hagas eso. Porque yo sabía que iba a hacer un revolú en el piso y abuela o a mí los tocaba recogerlo y quizás su mamá. Y él le echó la comida para atrás con sus bracitos así como que, abuelo. Y cuando traté de hablarlo me ignoraba. Pero el ratito se calmó y después me sonrió. Dios no es así con nosotros. ¿Sabes cuando Dios esconde de nosotros su presencia? Cuando nos mantenemos en pecado y no queremos reconciliarnos con Él. Pero mientras vayamos a Él, cada día, siempre lo encontrarás con una sonrisa, esperándote para ayudarte y para salvarte. Y Él quisiera que hoy tú puedas aprovechar esa oportunidad de llegar a Él. Si esta mañana por alguna razón se te olvidó, o si es que has estado pensando durante toda esta semana qué vas a hacer, hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Y el día de salvación es otra oportunidad. ¿Quieres tú aprovechar esa oportunidad? Yo quisiera orar contigo para aprovechar esa oportunidad. Sí, yo también quiero aprovecharla. Quiero aprovechar la gracia de Dios, quiero aprovechar su amor, su misericordia y su bondad. Porque no hay otra manera de sobrevivir en este mundo. Hasta el día en que Él regrese, que será muy pronto. Mientras tanto, necesitamos seguir dependiendo de Él. Amén. Te invito a estar en pie para orar. Querido Padre, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la segunda oportunidad que nos das de tu gracia y de tu amor. Gracias porque siempre estás disponible. Gracias porque no importa lo que el enemigo nos haya dicho, tu palabra, que es la verdad, nos recalca que tú eres un Dios compasivo y más que dispuesto estás en acercarte a nosotros y en buscarnos. Gracias porque no solamente es eso, también quieres perdonarnos, amarnos y demostrarnos tu amor cada día. Padre, hay algunos hermanos aquí o amigos que han venido con problemas, situaciones, preocupaciones y peticiones también de oración. Nos presentamos ante ti para que tú tienes tu oído como tú has prometido y puedas escuchar y atender su situación. Si hay alguno que puede recibir una respuesta en esta hora, que así sea, Padre. Si hay algo que es necesario que espere, pues que así sea también, porque cuando tú tienes la última palabra es lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros. Señor, bendice esta amada iglesia. Bendice a aquellos que están en la red escuchando. Bendice al pastor Giselle Román, a su amada esposa Priscila y a sus hijas. Y permite que unidos a esta junta, a esta iglesia, a esta comunidad, sea alumbrada por la luz del cielo. A ti encomendamos nuestro ser.
En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Hay un himno que vamos a proyectar y con eso entonces concluimos. Puesto en pie, entonemos tierno y amante Jesús.